Hay un cuadro en la Biblia cuando un hombre muy querido a Jesús llamado Lázaro enferma. Pero no solo enferma, sino que muere. Y cuando Jesucristo llega, su hermana Marta le dice en el versículo 40 de Juan 11, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús, porque Marta le dijo, si hubieses estado aquí mi hermano hubiese muerto. Pero no, y Jesús le dijo, ¿no te dije? Esa frase no es una frase llena de cuidado, no es una frase romántica, es una frase confrontativa. ¿A cuánto les gustan que le digan después que ocurre algo, no te dije? Te dije. Y yo creo que eso es algo que le molesta a la gente, ay, no me repite. O de pronto usted se encuentra con la persona que le dio el consejo y usted no lo hizo. Usted no le va a contar cómo le fue, porque lo que usted menos quiere escuchar es que le digan, te lo dije. Y Jesucristo le está hablando a ella, te dije que si crees verás la gloria, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. En el proceso de creer, primero hay una palabra. Si usted está tomando apuntes, escríbalo. Hay una palabra. En la pantalla le van a estar ayudando para que usted pueda tomar los apuntes. Y dice, te dije. Jesucristo le está diciendo, te dije. Cuando hablo que hay una palabra, me refiero a esto. La fe no ocurre de la nada. Creo que a veces nos enseñan a tener fe, pero no nos enseñan los fundamentos de la fe. Y la gente cree que fe simplemente es apretar y decir, me va a ir bien, 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 me va a ir bien. Usted cree que le va a ir bien y le va mal. Después dice, no, no me fue bien. La fe no funciona. Está haciendo fuera de día que está caliente, que está caliente, está caliente, está caliente. No puede trabajar con la fe como un tema sugestivo. La fe empieza con una palabra. Cuando hay una palabra, escriba esto, la palabra llama la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se acentúa una palabra de Dios en mi vida, esa palabra como que activa una acción de fe. Juan 11:21, el Señor está hablando con Marta. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí hay un reclamo. Por eso Jesús le dijo, te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Más atrás, en el versículo 23, Jesucristo le dice a ella, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Eso fue lo que le había hablado antes a ella. Por eso le dijo, te dije. Y eso es lo que le había dicho, tu hermano resucitará. Sí, pero está muerto. ¿Cuántos saben que Jesús conoce el futuro de las cosas? ¿Cuántos están conmigo acá? ¿Cuántos saben que Jesús conoce el futuro de las cosas? Por esto es importante creer en su palabra, porque la palabra activa todo lo que tiene que ver con el mañana. Me afirma para yo creer que hay un futuro. Me afirma para yo eliminar pensamientos de mal y levantarme con pensamientos de bien. Ella dice, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Él dijo, te dije que tu hermano resucitaría. Pero nosotros nos cuesta creer en la palabra. Mira lo que dice Marcos 10:21, otra palabra que llama la fe. Llega un hombre joven, rico, tiene una conversación con Jesús y le hace varias preguntas con respecto al cielo. Él quería estar seguro de que él iba a ir al cielo. Y todo lo que Jesús le preguntó, él respondió positivamente. Dijo, muy bien.
Pero Jesucristo se dio cuenta de algo que le hacía falta. Y entonces le dijo lo siguiente. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Cuánto le gusta esa palabra? Yo creo que ahí comienza a haber un problema, como así que vaya y venda. Así tendrás riqueza en el cielo. Hago una pregunta, ¿cuál es la palabra que Jesús le está dando a este hombre? No, esa es la instrucción. ¿Cuál es la palabra? Tendrás riqueza. ¿Sí se da cuenta que nosotros no estamos activos para escuchar palabra y todo lo revolvemos? El hecho que usted escucha a Jesús hablando, dice Jesús dijo, no, pero ¿cuál es la palabra que en este caso le dio a este hombre? Tendrás riqueza en el cielo. Esa es la palabra. Muchas veces nosotros decimos que creemos, pero ¿qué es lo que creo? Usted puede venir a un servicio y pasarla bien y escuchar, pero la pregunta de que usted debe hacerse cuando sale de aquí, ¿cuál fue la palabra que Dios me dio? No es decir, ¿de qué habló el pastor? ¿De qué se trató el servicio? Usted tiene que venir con este objetivo. Dios me tiene que dar una palabra. ¿Cuánto lo entienden? Y cuando usted recibe esa palabra, ¿por qué es tan importante? Porque esa palabra va a activar la fe que está en usted. Digo, te falta una cosa, vende lo que tienes. Y le dice, tendrás riqueza en el cielo. Si usted fuese ese joven, yo creo que también tendría un conflicto con el tema de vender todo. ¿Qué dice? Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Y si dice que era muy rico, era porque tenía mucho billete. Ahora, yo creo que no necesariamente Jesucristo quería que literalmente lo hiciera. Yo creo que Jesucristo lo estaba exponiendo a él a una convicción de fe. Lo que pasa es que no sabemos más de la historia porque su respuesta fue esa: no vendo. No, ¿cómo así? Riqueza en el cielo. Mira para el cielo, dijo, para el cielo, ni que nada. Plata es la que tengo yo aquí, ¿cómo que me voy a poner a vender lo mío? Pero con esa reacción, este hombre no creyó en lo que Dios le estaba diciendo. A eso es lo que me refiero cuando la palabra llama a la fe. Si usted espera recibir una palabra y la quiere relacionar con su pensamiento, es muy peligroso. Porque finalmente usted hará lo que piensa y no lo que te dijo la palabra. La palabra del Señor se recibe y se cree. No escuché ningún amén. No es recibo la palabra y le voy a preguntar a todo el mundo y después voy a ver si creo. No, la palabra de Dios se recibe y se cree. La palabra renueva mis convicciones. Marta le refutó a Jesús sobre esa posibilidad de que él resucitara. Cuando Jesús le dijo, tu hermano resucitará, ella dijo, sí, va a resucitar el día que todos vayan a tu gloria, sí, va a resucitar. Lo que ella estaba diciendo detrás de esas palabras era, sí, está bien Jesús, ya que, ya es tarde, se murió. Eso es lo que en verdad ella le estaba queriendo decir a Jesucristo. El joven rico se afligió porque el pedido que Jesús le estaba haciendo, no iba con sus convicciones. Muchas veces queremos creer a medias, o un cuarto, o un octavo. Pero ¿cuántos saben que creer tiene solo dos direcciones? ¿Sí o no? O creo o no creo. Dígale que está a su lado, o crees o no crees. Hay unos que les da pena decir al que está al lado, ¿no? Dígale sin pena. De todas maneras, usted se va para su casa y él se va para otra casa. ¿Se cree? ¿Crees o no crees? El problema es si es su esposa, ¿no? Después se va a ver con ella en la casa.
Pero no existe, escúcheme con cuidado, no existe tal cosa que usted recibe una palabra y comienza a medirla. Sí, de esto creo, de esto no, porque entonces usted no cree. No le estoy diciendo mi palabra, estoy diciéndole la palabra que está declarada en la palabra de Dios, en la Biblia. Ella se cree. El problema del ser humano hoy en día es que dice la Escritura que nos hemos ensoberbecido tanto que creemos que la Biblia nosotros la tomamos y la ajustamos a nuestro estilo de vida. Por ejemplo, a mí me gusta pecar aquí, yo la ajusto. Pastor, ¿y se puede ajustar? Humanamente sí la puedes ajustar a tu conveniencia, pero es muy diferente a la realidad de Dios. La palabra dice, no mentirás, y nosotros ¿qué decimos? No, pero hay mentiras rosadas. Esa era medio amarillita, esa aguanta, esa no hay problema. Esa mentira es piadosa. El Señor sabe. Y mucha gente, ¿qué está haciendo? Ajustando una palabra a su vida, pero se está haciendo un daño porque ese ajuste simplemente está introduciéndolo en la incredulidad. Yo no creo que la verdad, hablar la verdad me bendice. Yo creo que haciendo un jueguito con la mentira me bendice. No lo bendice. Consigues cosas, pero solo te duran un poquito de tiempo. La bendición dura mucho. ¿Cuánto ven la diferencia? Entonces es lo que está hablando, es lo que estamos declarando. La palabra renueva mis convicciones, pero tengo que creerla. En el proceso de creer existe un orden divino. Ya sabe usted que hay una palabra que activa la fe. Segundo, existe un orden divino. ¿Qué le dijo Jesús a ella? Te dije, después dice, si crees. Ahí Jesús establece un orden. ¿Cuál es el orden? Primero se cree. Lo primero que debe hacer uno en este proceso es creer. Primero se cree. Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Un punto de orden, suena un poquito redundante, para yo poder creer, yo tengo que establecer un orden. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Creer. Pastor, está repetitivo todo. No, escúcheme, le va a hacer sentido. Si yo no creo, mire lo que ocurre. Para una confesión se necesita una convicción. Si yo no tengo una convicción, no tendré una confesión. Una convicción es lo que creo. ¿Cómo voy a creer que Cristo es el Señor si yo no creo? ¿Cómo voy a creer que Dios va a abrir puertas para mí si yo no creo? ¿Cómo voy a creer que Dios me va a sanar si yo no creo? Cuando usted se encuentra con Dios, cuando usted se encuentra expuesto a la palabra de Dios, usted lo primero que tiene que hacer como punto de orden es creer. No, voy a mirar las noticias primero, voy a hablar con 50 personas, voy a ir al vecino, voy a ir aquí, voy a ir a la esquina y después decido si creo. No, usted cambió el orden. Primero fue a investigar, primero fue a preguntar, primero fue a comparar, primero fue a preguntarle a todos los vecinos y después decidió creer y cree lo equivocado. Cuando la gente que no tiene experiencia en la fe nos escucha hablar esto, toman esto como que las personas de la iglesia o la gente creyente con estas declaraciones como que dejan de pensar, porque ellos lo ven desde su punto racional. Uno primero investiga y después cree, pero recuerde que usted y yo estamos hablando de un nivel más alto, que es en el nivel de la fe, en el nivel del espíritu. Y con los temas de Dios hay un orden y un solo orden. A Dios se le cree.
A Dios le creo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, ¿quién te va a responder sobre cosas que están escritas en la palabra que solo el Dios fue que las provocó? Marcos 11:24 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Quizás esto es simple, pero si en el corazón se alberga la duda, entonces no creo, y si no creo, no recibo. Es simple. Y aquí viene una declaración que cuando la escribí y hablaba con mi esposa, ella se quedó pensando por qué la dije, pero quiero decírsela a usted. Si el temor es primero, el terror será el futuro. Piensen en eso. Si yo decido, en vez de creer, tener temor, entonces cuando me refiero al futuro, me espera es el terror. Porque lo primero que hice fue tener miedo. Porque lo primero que tuve fue tener temor. Entonces es ahí donde comienzo a tener actitudes e impulsos de que yo tengo que hacer, yo tengo que correr, yo tengo que forzarme, porque algo por dentro te está diciendo que tu futuro corre riesgo. Por eso digo, si el temor es primero, el terror será el futuro. Déjeme expresárselo mejor en Éxodo capítulo 14, versículo 13. ¿Cuántos recuerdan que Moisés fue a Egipto y Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel? ¿Recuerdan que salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo? Porque eso lo sabe todo el mundo. Pero quiero que viva por un momento el pasaje bíblico y que encarne por un momento lo que ellos estaban experimentando. El pueblo de Israel llega a un punto, recuerde esto, por años habían sido oprimidos. Por años habían sido lastimados, por años habían sido esclavizados, ya no querían más eso, tenían una promesa que Dios los hacía libre y ya estaban en ese punto. Pero llegan a un detalle, llegan a un punto de la historia donde miran atrás y todo el ejército egipcio venía contra ellos. Cuando miran al frente, ven un mar rojo. Si usted estuviera ahí, conociendo la maldad de los egipcios, ¿cómo estaría usted? Gloria a Dios por este día. Este es el día que el Señor hizo. Sí, me vienen a matar. Gloria a Dios. Si me tiro me ahogo. Bueno, gloria a Dios por este día. ¿Usted estaría así? No, dice que el pueblo se puso nervioso, que el pueblo inclusive le decía a Moisés, mejor nos hubiésemos quedado y seguir siendo esclavos en vez de venir a morir acá a espada por los egipcios. Había un reclamo. ¿Qué habían ellos? Diga conmigo, temor. Moisés viene a ministrarlos y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Te pregunto, si tú estuvieras ahí, ¿te haría sentido esta palabra? ¿Y por qué usted teme? No ve, Moisés, que viene un montón de gente a matarnos y aquí hay un mar rojo. No tema, tranquilo. Eso es lo que está diciendo Moisés. Está firmes. ¿Qué significa estar firmes? Controle sus emociones. No se desesperen, no empiecen a gritar, no empiecen a correr. No temáis. Lo segundo que le dice, ¿qué es? Firmeza. Algo Dios nos está enseñando ahí. Y el tercer elemento que es bien importante, ¿qué les dice? Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Y yo sé que cuando usted escucha esa palabra dice, amén, gloria a Dios, pero párese usted entre el mar rojo y el pueblo de Egipto. Párese ahí. Sienta el galope de los caballos, el sonido de los carruajes, los insultos que venían desde allá, lo vamos a agarrar. Y mire un mar que usted dice, yo no sé ni nadar en río, ¿cómo será el mar? Y aparece el hombre de Dios diciendo, no teman, firmes. Y lo peor,
Miren la salvación de Dios. ¿Cuál salvación de Dios? Ni que nada. Agarre caballo y corra. Cada uno sálvase como pueda y cada uno corra como pueda y vamos. ¿Acaso no es lo que hacemos siempre nosotros? Estamos frente a una situación difícil y nos entra primero que... Yo no lo estoy diciendo, usted era lo que dice. Y si le dicen, no, pero espérese, quédese tranquilo. Tranquilo, nada, yo me tengo que mover porque y comienza a tomar decisiones incorrectas, comienza a acelerarse, comienza a ser impulsivo. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros creemos que tenemos la salvación. Y peor si usted viene el domingo y le digo yo, tranquilo, Dios está con nosotros. ¿Nosotros? ¿Cuál nosotros? Si yo no me muevo, yo no trabajo, yo no voy a tener nada en la vida. Y comienza uno, porque esa es la idea de nosotros, creernos los salvadores. Pero la única forma para que tú y yo podamos visualizar un futuro es, en vez de temer, creer. En vez de acelerarnos, quedarnos quietos. Porque cuando hay creencia o convicción, cuando hay firmeza, entonces yo puedo ver. ¿Usted sabe por qué la gente se ahoga? Hay muchas razones, pero le voy a decir lo primero. Porque se desespera. Cuando se desespera, comienza a hundirse. ¿Y sabe dónde comienza el mayor desespero? Cuando deja de ver el horizonte. Ahí donde comienza el ahogo. No sé si usted alguna vez ha experimentado eso, pero yo lo experimenté. Un día de supuestos nadadores, nos agarró una corriente marina, sin chaleco y sin ninguna protección. Y al principio como que uno decía, no, tranquilo, y nos miramos todos con cara de, ¿todo bien? Sí. Pero cuando empezaron a pasar los minutos, que los brazos comienzan a pesar, yo empecé a hundirme. Y cuando ya usted toma un poquito de agua la primera vez, ya la cosa se complica. Y yo empecé a decir, óigame, ¿dónde estamos? Entonces uno que nadaba muy bien decía, no, tranquilo, es que hay una corriente, ya ahorita ya nos vamos a parar la arena otra vez. Pero no, yo no toco nada. Y yo empecé a hablar. Y me empecé a poner nervioso. Mira, me está como faltando el aire. Y empecé como que a hundirme. Entonces mi amigo se acercó y me empujaba por acá, así. Y me levantaba un poquito y yo respiraba. Me decía, no, cálmese, tranquilo, ya. No se hunda, nomás manténgase tranquilo. El tipo era bien experimentado. Porque tranquilo nos tocó esperar un ratote. Cuando vino una lancha que pasó y nos tiró el lazo, eso era para mí como que, Dios mío. Cuando me bajé, yo sentía una descarga emocional y el tipo estaba pálido. Yo le decía, pero usted estaba tranquilo en el agua. Y dices, yo estaba que me ahogaba. Pero viéndolo usted me tocó agarrar fuerzas y animarlo. Y es cierto, entonces uno comienza a entender esta explicación. Cuando la persona se está ahogando, entra en desespero, pero el desespero comienza a ver cuando deja de ver. Cuando lo que me comienza a ver es agua. Y ahí comienza a patalear y ahí es donde se hunde. Gracias a Dios ese hombre a mí me fortaleció. Pero es lo mismo que pasa. Estás frente a un ejército que te persigue, estás frente a aparentemente un mar que no se quiere abrir, pero Dios te dice, tranquilo, vas a pasar en seco. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vuelvo y te repito, si el temor es primero, el terror será el futuro. Y yo no creo que usted quiera tener un futuro por terror, sino que usted quiere tener un futuro de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Cuando el orden se altera, la fe se debilita. ¿A qué me refiero? Y quiero explicar esto y lo quiero explicar bien. Un ejemplo, una persona dice, he decidido creer porque vi lo que ocurrió con aquella persona. ¿Cuántos han escuchado eso? Y muchos animan a la gente a creer en los milagros. Y también le quiero explicar esto. Pastor, yo lo estaba escuchando usted hablar sobre los milagros y alguien me preguntó, pero ¿usted cree en los milagros? Mire, yo soy un milagro de Dios. La iglesia se ha parado por milagros de Dios. La iglesia tiene un sello fuerte y es la mano de Dios moviéndose a través de los milagros. Hay milagros que están pasando en la vida de las personas, caracteres cambiados. Cuando la gente decía, este no cambia nunca, y ahora lo ven renovado y dicen, wow, ¿quién lo cambió? Cristo lo cambió.
Matrimonios que estuvieron a punto de acabarse, pero de pronto el poder de Dios los tocó y su matrimonio se restauró. Cuando la gente decía no se puede, hay un milagro de Dios, Dios lo levantó. Muchas veces estuvimos aquí a punto de perderlo todo y vimos milagros de Dios de un día a otro, venir con toda su provisión y darnos la fortaleza para seguir. Por lo tanto, yo sí creo en los milagros del Señor y creo que Dios va a hacer milagros en su vida y creo que Él está haciendo milagros en nosotros. Pero ahora usted tiene que madurar en esto, porque hay mucha gente que dice, yo creí porque vi lo que pasó con ella o con él. Y la gente entonces comienza a tener los mismos comportamientos de lo que vio y de pronto lo que vio no ocurre en su vida. ¿Y sabe qué viene después? La frustración. Ay, yo oré igual que ella para que me diera plata a Dios y no me dio plata. Yo hice lo mismo que hacía la otra persona para que me sanara y no me sané. El problema es este: primero debes creer en el Señor que lo hizo y buscarlo. Entonces el Dios que lo hizo podrá hacer algo por ti. ¿Cuánto ven la diferencia? Por eso cuando usted sea incitado a que mire los milagros y mire, no, usted tiene que enfocarse, decir qué bueno que Dios está obrando, pero yo ya he creído en mi Salvador. Y si Él va a hacer algo en mi vida, lo va a hacer. Porque yo creo, no porque vi. Porque yo creo, no porque yo vi. ¿Por qué dije yo? Porque yo creo. Dios va a obrar. Creer tiene un solo resultado, me encanta esto, y es ver la gloria de Dios. Qué interesante es esto. Creer tiene un solo resultado, que es ver la gloria de Dios. Volvamos a la historia. Jesús, ¿qué le dijo a Marta? No te dije. Después, ¿qué le dijo? Que si creyeres. Y ahora, ¿qué le dice? Verás la gloria de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Creo que 3. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Quiero cerrar con esta historia, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10 al 13. Dice, antes de leerla, déjame ponerlo en contexto, por favor. La historia que va a ocurrir es otra historia difícil. Existe una viuda en una tierra donde había sequía, donde no había agua, donde era puro desierto, donde no había alimentos, donde todo se había acabado por la sequía que había. Pero Dios toma un profeta para ministrar la vida de la viuda y ocurre un gran milagro. Dice, así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, traedme también, por favor, un pedazo de pan. Escucha la respuesta de ella. Tan cierto como el Señor vive, tu Dios, respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Y mire la frase que ella dice. Será nuestra última comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes, de morirnos de hambre. ¿Cuántos creen que hay optimismo ahí? Ella está hablando de la realidad. Esto es lo que nos queda y nos morimos. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y traédmelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Esta historia me encanta, nunca para de impactarme. El profeta la confronta de una manera creativa con su necesidad. Le dice, mujer, dame agua. Ella dice, no tengo. Está bien, dame pan. No tengo. Prepárame un panecillo. Amado profeta, hombre de Dios, no tengo. ¿Ella estaba diciendo una mentira? No dijo nada. No, estaba diciendo una realidad. No tengo.
Ahí donde comienza uno a entender el poder de la fe, porque habrá muchos momentos donde usted sienta que la harina será poca, donde el agua no exista y donde no exista ni capacidad de hacer un panecillo. Te rodearán las voces que dicen: la situación está mala, no hay oportunidad de levantarnos, la decisión que tomaste es incorrecta, te vas a quebrar. Pero lo único que te va a salvar es una palabra de Dios. Pero si no estás listo espiritualmente para creer, la palabra solo vendrá y se irá. El profeta del versículo 14 dice: porque así dice el Señor, Dios de Israel, y le da la palabra: no se agotará la harina de la tinaja, ni acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Le dio una palabra. No se acabará, no habrá escasez. Dios te cuidará aun cuando haya sequía en la tierra. Es tremenda palabra. ¿Cuántos creen en eso? Pero había una opción de fe. El profeta la expone la palabra de Dios. Ahora era la decisión de ella la que haría la diferencia. Porque ella vuelve y revisa su jarrón, su harina, y hay una palabra que le dice: esto no se va a acabar nunca, tráeme primero. Y siempre usted y yo estaremos expuestos a la palabra del Señor. Ella solo se declara, pero la decisión de creerla es mía, es tuya. Tú puedes venir, escuchar un buen mensaje, si es así por decirlo, pero si tú no te llevas una palabra que active tu fe, tu semana volverá a ser la misma y tu vida será la misma. Pero si tú recibes una palabra de Dios, la llevas a tu corazón y decides sobre esa palabra, entonces verás la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Verso 15: ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. Wow. No dice: ella se fue a las noticias, chequeó CNN, Univisión, NBC, y después de haber revisado arduamente todos los periódicos de Miami y haber argumentado con toda Miami, creyó. No, la palabra dice: ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. Elías no le expresó su voluntad. Elías le dijo: Dios te dice esto. Ahí hay palabra de Dios. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Diga conmigo: si Dios lo dice, siempre habrá, siempre tendré, siempre habrá oportunidad para mí, porque Dios lo dice. ¿Cuántos lo creen? No, lo siento de seguro todavía. Si yo creo esto, entonces ¿por qué permitir que la duda siga decidiendo por mí? Si yo creo esto, ¿por qué entonces voy a permitir que el temor me siga hablando de mi mañana? No, Señor, yo no voy a permitir que el temor me hable del mañana, ni voy a permitir que la duda tome decisiones por mí. Yo creo en la palabra que viene de Dios sobre mí. Por lo tanto, yo creo en ella, y por cuanto he creído en ella, habrá salvación para mi casa, habrá salvación en mis cosas, habrá salvación en mi familia, habrá salvación en mis finanzas, habrá salvación en mi salud, habrá salvación en mis sueños, habrá salvación en mis anhelos, porque le he creído a la palabra del Señor. ¿Cuánto le da gloria a Dios por eso? Den un aplauso a Dios: Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo.